El sacerdote que alimentaba demonios. Cuando era pequeño, se rumoraba que el sacerdote de nuestro pueblo hacía cosas que no eran permitidas en la iglesia. Esos comentarios tuvieron origen porque llevaba más de 10 años en la iglesia, y normalmente ellos eran reemplazados en 1 o 2. Además, el personal de la parroquia no hablaba nada de él, como si lo tuvieran estrictamente prohibido, o tal vez por miedo. A eso le agregaron que una vez por mes desaparecieron al menos una persona, ya sea adulto o adolescente, pero siempre del sexo femenino. Fue así como una noche que creí que sería normal como todas las demás, terminé observando algo que solo en las películas se podía ver. Esa vez me encontraba sentado en los muebles de mi casa, al lado de la ventana de la sala que me permitía ver hacia la calle perfectamente. Leía un libro que mi padre me regaló de una saga del género fantástico, y a esa hora el silencio reinaba. Nada me distraía, y lo aprovechaba hasta que los ojos se me cerraran por sí solos. Fue entonces cuando por la ventana había un hombre vestido como el sacerdote, pero el rostro parecía diferente. No pude confirmar que era él, pero miraba a los lados con frecuencia, como si no quisiera que nadie lo siguiera o lo viera. Yo me llené de curiosidad, y algo por dentro me decía que tenía que salir a ver hacia dónde se dirigía. Eso hice. Abrí la puerta en silencio y me escondí entre las sombras de los árboles, mientras pasábamos calle tras calle. La sorpresa fue cuando caminó en dirección al monte y se adentró en él. No entendía por qué haría eso, ni con qué finalidad, pero tuve que acelerar el paso para que no se me perdiera entre los árboles. El sonido de los animales por ahí amortiguaba el de mis pisadas, que estaban relativamente cerca. En 1 o 2 ocasiones temía que me descubriera, pero no pasó. Finalmente llegamos a una parte del monte iluminada con antorchas, y varias personas estaban sobre un montón de paja, vistiendo túnicas negras. A todos los reconocí. Eran aquellos que ayudaban al sacerdote en la misa, con las ofrendas, los monaguillos y todo eso. No comprendía qué hacían ahí, pero entonces pude ver mejor al hombre que seguía. Sí era el padre, pero todo el tiempo que lo seguí parecía una persona diferente, irreconocible. Pero eso no fue lo que me dejó impresionado, sino que de entre toda la paja en la que estaban esas personas, salió una chica que no tenía pupila. Sus ojos eran completamente blancos y con la boca abierta, dejando escapar abundante saliva que le mojaba la ropa. Todos ellos tenían crucifijos de plata muy grandes y los apuntaron hacia la chica mientras el sacerdote caminó y le puso la mano al frente. Del contacto de los dedos con la piel de ella salía humo que la quemaba, y en vez de gritar parecía gruñir o rugir, un sonido que alejó a todos los animales por ahí cercanos. Yo no sabía que un ser humano podía hacer semejante sonido, y desde donde yo estaba se notaba que le dolía. El sacerdote comenzó a recitar palabras en un idioma muy extraño, uno que evidentemente no podía entender, manteniendo la Biblia en sus manos mientras con la otra le echaba agua bendita a la chica, la cual parecía evaporarse al tocarla. Era una escena sumamente impactante. Tuve que apoyarme con mis manos en un árbol para no caerme, pues mis pies temblaban sin control, y el miedo que me tenía paralizado al punto de que ni siquiera era capaz de darme la vuelta y regresar por donde había llegado a ese lugar. La chica comenzó a elevarse, como si levitara, pero la paja no me permitía confirmar eso. No sabía si en verdad lo hacía sin ayuda, o allá abajo había algo que provocaba tal efecto o tal fenómeno. Noté las miradas de horror de los que rodeaban a la chica y al reverendo, el cual seguía y seguía hablando. La chica comenzó a hablar en una voz muy gruesa, burlándose del sacerdote y diciendo que iba a matar a todos los que estaban en ese lugar. Esa voz me hacía sentir escalofrío increíble. Lloré sin siquiera darme cuenta de las lágrimas que caían por mi mejilla. Finalmente,
Algo oscuro y al mismo tiempo semitransparente salió del cuerpo de la chica, y ella dejó caer los brazos al instante que caía de espaldas a la paja, dejando de dar impresión de que levitaba. Todos acudieron a ella inmediatamente, y algunos soltaron los crucifijos. Fue entonces cuando escuché que 2 de ellos dijeron que el exorcismo se había realizado exitosamente, pero que la chica no logró sobrevivir. El sacerdote confirmó revisando los signos vitales y fue quien decretó que el cuerpo no podía ser encontrado. 2 de los que estaban ahí sacaron palas y se llevaron el cuerpo a un lugar más adentrado y remoto del monte. Yo decidí que no los iba a seguir por nada del mundo. Si me descubría, quién sabe si yo sería el siguiente en ser sepultado. Me fui de ahí corriendo hasta llegar a mi casa y me juré que nunca diría nada al respecto. Meses después, esos rumores salieron y una señora dijo que el sacerdote, de alguna manera, escondía su rostro por las noches para que nadie lo reconociera. Tal vez eso hizo la vez que yo lo seguí, pero continué con mi vida, tratando de olvidar aquello que pasó. Esas son cosas que solo pasan en pueblos remotos, alejados de la ciudad, haciendo imposible que la sociedad crea en estas cosas. El ser sin rostro de la medianoche. Caminar por el pueblo de noche puede sonar una de las actividades más inseguras, en especial si lo haces solo y a medianoche. Yo no pensaba así, y tener contacto con un ente maligno fue lo que me hizo recapacitar más de lo que imaginaba, al punto en que no volví a sonreír en más de 3 meses, ya que el trauma fue severo. Mi nombre es Rafael y esta es mi historia. En casa siempre había peleas entre mi madre y mi padre, al punto en que llegaban a los golpes. Era hijo único, y me tocaba ver todo esto porque mi madre me decía que en esos problemas no podía meterme. Era entre ellos y listo, aunque me llenaba de impotencia ante las cosas que mi padre le decía, tratándola como basura. Yo cobardemente obedecía. Y entonces encontré consuelo en salir a caminar cada que esto ocurría. Aquello que me traumó ocurrió en una de esas noches. Debía ser medianoche, porque no había nadie por las calles. La gente en el pueblo acostumbra a dormirse muy temprano para levantarse desde la madrugada a trabajar. Así que estaban completamente solas. Pero eso no me importaba ni me asustaba. No era la primera vez que salía así, que iba relajado, contando con que al regresar a casa mis padres ya no estuvieran peleando. Con suerte los encontraría dormidos y rezaba porque así fuera. Fue entonces cuando comencé a escuchar unos pasos diferentes a los míos a mis espaldas. Volté y a lo lejos vi un niño que al mirarme se quedó quieto, con las manos pegadas al cuerpo. Se me hizo extraño, creí que estaba perdido, así que le pregunté. No me respondió. En lugar de eso me sonrió y noté que tenía unos dientes muy grandes, en especial los del medio. Me causó un poco de gracia y seguí caminando. Comencé a preguntarme cómo era posible que él escuchara los pasos si estaba tan lejos, a más de 15 metros. Volví a voltear y me llevé la sorpresa de que no estaba tan lejos como hace un rato. Menos de 10 metros nos separaban y ni siquiera escuché que acelerara el paso. Recordé en ese momento la historia que se cuenta en el pueblo sobre el espectro que sale en el pueblo de noche y que por nada del mundo se le debe de sonreír. Sus dientes me causaban mucha gracia y comprendí entonces que ese niño debía ser del que se hablaba en el pueblo. Apuré el paso y él me imitó. Esto ya me estaba poniendo muy nervioso e incluso sin verlo sentía la necesidad de reírme, por gracia mezclada y con los nervios de punta, y esto aumentaba a cada segundo. Finalmente el niño me habló y su voz era tan aguda que volteé y no me pude contener.
Solté una carcajada que después callé tapándome la boca con las manos. La sonrisa del pequeño desapareció y me miró con odio. Entendí en ese momento que había hecho algo que no debía hacer. Entonces corrí sin pensarlo 2 veces. Observé que una sombra iba creciendo y creciendo detrás de mí, hasta que me alcanzó, cubriéndome con la oscuridad. Volté y el terror que sentí hizo que me detuviera. Quedé petrificado al notar que el niño se había convertido en un ser vestido de negro, alto, sin rostro y con la piel blanca como la nieve, calvo, con dedos sin uñas y piel hecha de quién sabe qué. Era algo que ni en la peor de mis pesadillas había visto. De sus dedos desnudos comenzaron a sobresalir una especie de uñas, pero dobladas y muy irregulares. Sabía que debía correr lo más rápido que pudiera, si no, no la iba a contar. Corrí más desesperado que nunca, sin pensar en darme la vuelta, y esa cosa hizo lo mismo. Sin importar lo rápido que fuera, no bastaba para perderlo. Me estaba alcanzando y finalmente lo hizo. Una de sus garras o uñas me rozó el pie y el dolor provocó que me cayera, raspándome y quedando más adolorido. Aquella cosa no tuvo piedad. Enseguida se lanzó sobre mí y alzó el brazo para dejarlo caer en picada, provocándome una herida en el pecho que me hizo soltar gritos de dolor, rogándole que se detuviera y me dejara ir. Cuando vi que de nuevo alzaba el brazo, supe que el segundo no lo iba a aguantar por nada del mundo. Y fue entonces cuando lo escuché, el ruido de puertas abriéndose. Eran los vecinos de ahí. Apenas salió el primero, esa cosa horrible se esfumó como si fuera humo antes de que lo vieran, y las personas llegaron a auxiliarme. Toda mi ropa estaba cubierta de sangre, y del shock terminé desmayándome. Me llevaron a mi casa, pues todos nos conocíamos en nuestra pequeña comunidad, donde curaron mis heridas. Yo no recuerdo nada de lo que sucedió después de desmayarme hasta el día siguiente, en que amanecí. Desde entonces tardé en volver a sonreír, con el terror de que, si lo hacía, esas cosas volverían a aparecerse. Sacando lo bueno de esto, es que a raíz de eso que me pasó, mis padres dejaron de pelear. Su preocupación por mí los unió, pero aún así no estaba agradecido por eso que me sucedió, que casi me cuesta la vida.